publicidad del pleno extraordinario de fecha 17 de diciembre con las ausencias de Astrid y de Víctor. Creo que no estamos todos. ¿Es así? Estamos todos un poco. Está Pedro, está José y Alejandra 4, está Gonzalo y está Raúl, y nosotros estamos todos. 3, 6. Ahora parece ya. Pues empezamos. Primer punto, aprobación si procede resolución mutuo acuerdo contrato de obra de construcción teatro auditorio municipal. El 14 de diciembre, el presidente explicó que la empresa ASTH Infraestructuras y Servicios S.A., adjudicatario de la construcción de la obra del Teatro Auditorio Municipal, ha presentado el escrito solicitando al Ayuntamiento la resolución por mutuo acuerdo del contrato justificado, sobre todo por circunstancias sobrevenidas por la actual pandemia. Alegan, entre otras, incremento en el coste de ejecución de los trabajos de mano de obra de construcción, de suministro de como también para cubrir a un cambio de proveedores que supone un importante incremento de costos. Incluyendo, con motivo de la redacción del proyecto, aquel no contempla en su redacción ninguna medida preventiva ni correctora de la influencia de la pandemia. Analizado toda esta situación por la Dirección Consultativa de la obra, esta emite informe donde concluye que la situación de pandemia del coronavirus COVID-19 y sus efectos sobre el sector de la construcción han motivado que los precios del proyecto de construcción del Teatro Auditorio Municipal en este momento están por debajo de los precios de... Informada la solicitud presentada por la empresa adjudicataria, tanto por la intervención como Secretaría Municipal, desde el punto de vista jurídico y económico, y sobre la base del informe técnico, se considera que es viable la resolución de mutuo acuerdo, siendo necesario hacer mención expresa en esta resolución, si ello procediera, el abono al contratista de las prestaciones realizadas hasta este momento, como el pronunciamiento a la devolución o no de la garantía constituida. Visto los informes emitidos y las distintas consideraciones jurídicas y económicas realizadas, se propone al Pleno del Ayuntamiento la resolución de mutuo acuerdo del contrato formalizado con la empresa SCH Infraestructuras y Servicios S.A., empresa adjudicataria de la construcción de la obra del Teatro Auditorio Municipal, resolución que conlleva, entre otros efectos, acordar la devolución de la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, aportada por la empresa adjudicataria con carácter previo a la formalización del contrato, cuya cuantía asciende a 193.775 euros, así como el abono al contratista de la certificación de obra, certificación 1, presentado por la adjudicataria correspondiente al mes de octubre, firmada por la contrata, y la dirección facultativa por importe de 1.252,11 euros, impuestos incluidos. Intervino don Andrés García por el grupo UPI para preguntar si solamente se le debería de pagar el importe de la certificación o si hay alguna cantidad más pendiente. Contesta el presidente que solo será esa cantidad. Dictaminado el asunto, se acuerda su pasapleno. Muchas gracias, Paco. Primer turno de palabra, Andrés. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. De sobra he sabido la posición de este grupo municipal desde siempre. Para nosotras y nosotros, para la Asamblea Local de Unidas por Illescas, este proyecto no debería ser así. Siempre lo hemos planteado de esta manera. Además, nos quedamos solos en algún momento de todo este trayecto que nos ha traído hasta aquí, en el que nos atamos directamente a este proceso concediendo y echando para adelante los lotes 2 y 3. Nada más, nuestro voto lógicamente va a ser a favor porque entendemos que el proyecto se debería haber trazado de otra manera. Además, lo que sí que refleja o parece reflejar es que el importe que en su momento determinado era de un importe va a sufrir aumentos, y que este ayuntamiento continúa y que está blindado esta construcción precisamente pues porque el resto de partidos, tanto de la oposición como del gobierno municipal,
echaron para adelante los dos lotes restantes de esta licitación. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Por el Grupo Ciudadanos, Raúl. Sí, buenos días. Bueno, pues al final el tiempo nos ha dado la razón y cuando nosotros votamos en contra de este proyecto, no por el fondo, sino por la forma de hacerlo en ese momento, pues parece ser que teníamos alguna razón para hacerlo. Nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor. Volvemos a lo que comentamos y no voy a insistir más sobre ello. La infraestructura es necesaria, se realizará y estoy convencido de ello, pero se realizará en un momento que consideremos más adecuado. Al final el tiempo ha querido que hayan sido los costes los que hayan, con consecuencia de esta pandemia, la que hayan derivado de toda esta resolución, y de la misma forma consideramos que cuando todo esto se resuelva, pues será un proyecto que tendremos que estudiar, analizar y llevarlo a cabo con el apoyo de todos para sacarlo adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Por el Grupo Popular, Alejandra. Sí, muy buenos días. Pues nuestro voto, al igual que el del resto de grupos, va a ser a favor. Obviamente no nos vamos a poner en contra de una resolución de contrato de mutuo acuerdo. Creemos que además es lo más beneficioso para nuestro municipio. Cuando debatimos ya hace unos meses la adjudicación de este contrato, nuestro Grupo Popular, nuestro grupo lo expuso. Creíamos que había que ser cautos y tener, pues en base a la pandemia que afectaba a nuestro país, tener cierta cautela a la hora de examinar un proyecto de esta envergadura. En cualquier caso, las cosas han sucedido así, pero sí nos preocupa algo, y es que en la comisión sí se nos explicó que pues, por la pandemia de la COVID-19 efectivamente los precios habían variado y los gastos, por tanto, se veían aumentados y esa era una de las partes efectivamente por las que la empresa pide la resolución del contrato. Pero nos llama la atención y nos preocupa y solamente pedimos que se nos aclare el resto de los términos a los que hace referencia la empresa, y es sobre todo la falta de suministro de corriente eléctrica que no se nos ha comentado, y la verdad es que nos parece de relevancia, sobre todo para que si este proyecto sigue adelante se subsane antes de que venga otra empresa y nos vuelva a pasar exactamente lo mismo. Creemos que es importante no solamente tener en cuenta efectivamente el tema del coste por los posibles incrementos que pueda generar la crisis sanitaria, sino también el resto de puntos a los que hace alusión esta empresa y que desde nuestro grupo pues, nos gustaría estar informados y conocer. Nada más. Muchas gracias, Alejandra. Rodri. Sí, muy buenas. Bueno, con mucho pesar debemos de traer este punto al Pleno y, por supuesto, pues lógicamente el equipo de gobierno votará a favor de la resolución del contrato de mutuo acuerdo, los términos en los cuales ese propio equipo de gobierno se lo propone al Pleno de la Corporación. Con pesar, porque es un proyecto en el cual creímos y seguiremos creyendo. Pero parece ser que unas cosas y otras debe de haber cierto gafe con este proyecto, porque por unas cosas o por otras no termina de cuajar o de materializarse. Los términos en los cuales la empresa establece los criterios para poder proponer la resolución de mutuo acuerdo creo que están perfectamente definidos y vienen todos orientados por la pandemia. La pandemia y la crisis de la COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestra forma de vivir, ha cambiado también nuestra forma de relacionarnos y bueno, también en los negocios ha supuesto un problema importante. El precio de suministros, imposibilidad o dificultad para cumplimiento de plazos, mano de obra, bueno, yo creo que está perfectamente puesto y no voy a redundar sobre eso. En cuanto a lo que dice el portavoz del Partido Popular, bueno, por unas cosas o por otras, decir ahora que el tiempo no da la razón es relativamente fácil y yo, en cierto modo, les tengo que dar hasta parte de razón, pero no en todo, porque cuando el portavoz del Partido Popular argumentaba que no era el momento, desde el punto de vista temporal, para llevar a cabo este proyecto por la pandemia, se refería a una revisión de un proyecto no en cuanto al coste de la ejecución de ese proyecto concretamente, sino yo quiero recordar, Alejandra, que te referías a pues, distancia de butacas, dimensiones de proyecto en cuanto a accesos. Al final, a nadie se le escapa que esto, pues efectivamente, a lo mejor ha venido para cambiarnos también nuestra forma de acudir a los espectáculos culturales.
Pero el proyecto, lo que imposibilita llevar a cabo este proyecto, los términos en los cuales se contrató, son los incrementos de los precios o las variaciones importantes de los precios y de la forma de llevar a cabo el negocio que ha supuesto la COVID-19. Por lo tanto, yo creo que en esos términos no eran los cuales en su día la portavoz del Partido Popular argumentaba su voto en aquel momento. El tema del suministro eléctrico, en el momento de la firma del acta de replanteo no estaba y se puso en manifiesto y lo ha ejecutado el Ayuntamiento. De hecho, está, si pasáis por allí, hay una arqueta hecha de ladrillo con un tubo rojo esperando a que llegue la conexión, pero la electricidad puede llegar por cable o puede llegar por generador. Por lo tanto, para ejecutar una obra o para dar comienzo a la misma, los voltios, los vatios y los amperios pueden llegar por cable o pueden llegar también por un generador. Por lo tanto, no entendemos o no entiendo yo en este caso que sea un impedimento para poder llevar a cabo la ejecución de la obra. Porque hablamos falta de suministro eléctrico de obra, no suministro eléctrico del auditorio, ¿vale? Bueno, insisto, obviamente votaremos a favor con mucho pesar porque creemos y creeremos en este proyecto y habrá que revisar la forma de sacarlo adelante. Gracias. Segundo turno de palabra. Raúl. Alejandra. Efectivamente, yo solamente para aclarar, en mi intervención en aquel pleno, efectivamente yo hacía referencia a los posibles cambios en cuanto al proyecto, que eso obviamente, pues en los términos en los que estamos hablando ahora, genera siempre incremento de costes, porque no es lo mismo instalar 100 butacas en un espacio que instalar 100 butacas guardando medidas de seguridad que requiere espacios más grandes, o incluso los propios costes de las butacas no son exactamente los mismos si van todas ancladas como las que podemos tener en este salón de plenos o van separadas. Al final, esas modificaciones podían llevar incrementos al alza o a la baja, ojo, que no quiero decir con eso que solamente fuesen al alza, pero efectivamente lo que nos estaba marcando la crisis es que seguramente para tener que cumplir con los términos y así ha pasado, pues todos los costes han aumentado, nada más. Rodri. Sí, pero que el motivo del acuerdo es otro, que no es ese que planteas, que a mí me parece muy razonable y yo no lo pongo en discusión. Quién sabe si a lo mejor el día de mañana sale una normativa o una reglamentación que las butacas en los espacios culturales o en los auditorios deben de estar separadas a 2 metros o debe de haber una caja escénica de 18.000 metros de altura porque en los techos más altos todo el mundo sabe que el contagio es menor. Pero no me refiero a eso, no me refiero a que efectivamente aquel planteamiento que tiene toda su base de fundamento y razonamiento, y no te lo quito, no es el que nos trae a resolver el contrato. El que nos trae a resolver el contrato es que el ayuntamiento planteó un procedimiento para licitar esto y ahora, en los términos en los cuales está la vida, con una pandemia llamada COVID-19, no se puede ejecutar por lo que se dijo que costaba esto, no otra cosa. En concreto esto, ¿vale? Simplemente por aclararlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Votos a favor? Por los 20 miembros que estamos en el Pleno. Punto número 2. Aprobación si procede de reconocimiento extrajudicial de crédito 10/2020. Señor secretario. Asunto visto también en Comisión de Hacienda el 14 de diciembre. El presidente explicó el contenido del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 10/2020 que supone un importe neto total de 17.791,14 euros, correspondiente a facturas del año 20, salvo una que es del 19, todas ellas sin formalización contractual, existiendo crédito presupuestario suficiente para asumir el gasto con cargo al presupuesto 2020, conforme al desglose que se recoge en el cuadro correspondiente, que supone importe facturas 52.182,77, abonos 34.391,63, total 17.791,14. Se dictamina el expediente y se acuerda su paso a pleno. ¿Algún turno de palabra? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Somos 15. ¿Votos en contra? Abstenciones, 5. Punto número 3. Aprobación si procede de rectificación de derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados. Señor secretario. En Comisión de Hacienda, 14 de noviembre, supongo, porque dice el dictamen 14 de febrero. No sé, alguien estaría pensando. 1402 pone. 14 de diciembre. El día de los enamorados. Bien. Aprobación si procede de rectificación de derechos pendientes de cobro ejercicio cerrado. El presidente explicó que hubo un error en la tramitación de este punto, tanto en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el 23 de noviembre como en el posterior pleno celebrado. Se tramitó como dar cuenta cuando es necesario pronunciarse sobre su aprobación o no.
Por ello, se vuelve otra vez a pasar por la Comisión de Hacienda y posteriormente a Pleno, siendo su contenido el mismo que se vio en la comisión anterior. Muchas gracias, Paco. Primer turno de palabra. ¿Nadie? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Los 20 miembros presentes en el Pleno. Punto número 4. Aprobación inicial, si procede, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida en la vía pública de animales identificados y o con dueños/dueñas. Señor secretario. Comisión de Hacienda de 14 de diciembre se significó que se trata de aprobar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de recogida en la vía pública de animales identificados y o con dueños. El presidente explicó que el ayuntamiento se encuentra adherido al servicio de recogida de perros abandonados de la Diputación de Toledo, adhesión que supone el pago de un total de 1.050 euros por año. Se ha observado que desde que se comunica a la Diputación la prestación de este servicio pasan 72 horas hasta que se presta. Por ello es necesario completar los mismos para que sea más eficiente y rápido, por lo que el ayuntamiento acudirá a empresas privadas para que su recogida se haga de forma inmediata, trasladándose a los propietarios de los perros recogidos, ya sean abandonados o muertos, el pago de la tasa que se pretende aprobar, que sería la siguiente: por recogida animal 60 euros, por estancia animal en el centro destinado al efecto 3 euros hasta el cuarto día, a partir del quinto día 10 euros día, por la atención veterinaria del animal nada, por incineración del animal 22 euros con peso inferior a 20 kilos, 26,40 euros con peso entre 21 y 40, 30 euros entre 41 y 50 y 55 euros a partir de 51 kilos. Existiendo informe jurídico que forma parte del expediente tramitado en el que se indica que la naturaleza fiscal de la tasa y que aunque exista otra ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales domésticos, se hace esta propuesta de ordenanza fiscal para responder a una necesidad formal más que una cuestión sustantiva, de tal forma que se regule fiscalmente la prestación, visto el estudio económico realizado en función de las previsiones realizadas al ayuntamiento, que cuesta prestar este servicio unos 5.000 euros, de los cuales pueden ser recuperados alrededor de un tercio como animales extraviados identificados, y ello independientemente de la cuantía que el ayuntamiento paga a Diputación. Debatido el asunto, se acuerda su paso a Pleno. Muy bien, Paco, muchas gracias. ¿Algún turno de palabra? Ninguno. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? De los 20 miembros presentes en el Pleno. Punto número 5, ruegos y preguntas. Raúl, Alejandra, pues muchas gracias. Habíamos previsto que el Pleno fuese el día 29. Seguramente será el día 30, por motivos de tramitación y de documentación. Casi con toda seguridad va a ser el día 30. De todas maneras, no sé si Rodri y Gerardo o Gerardo y Rodri después os tendrán que llamar para alguna cosa, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Así que felices fiestas, que no nos vemos ya hasta después de Nochebuena y Navidad. Así que todo el mundo lo pase bien y que volvamos todos, que es lo importante. Felices fiestas. Felices fiestas. Hasta luego. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Hasta luego. Adiós. Felices fiestas.